Y así iniciamos un programa más de We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y primero nuestros auspiciantes de todos los martes a las 5 de la tarde. Accidentes de carro, Oscar Peralta, abogado y consultor en leyes. Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700. Y está en el 101 Convention Center, Suite 340, Las Vegas, Nevada, 89109. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 10 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, y aquí el esperado programa de todos los martes a las 5 de la tarde en We the People, pero hoy con un nombre extraño que creo que toda la gente se debe estar preguntando, ¿qué es el club? Que no sabemos si es Bilderberger o Bilderberger. Bilderberger, porque acá la I con el puntito es A, por eso, bueno, ¿qué es el club de Bilderberger? Bueno, antes de comenzar con la explicación, quiero dedicar este programa a los amantes, aficionados de las teorías de las conspiraciones. No para negar su existencia, me refiero a esas teorías, Sí. sino para decirles que muchas veces las conspiraciones están tan a la vista que dejamos de verlas. A ver esto. ¿Cómo es esto? Sí. Debemos hablar comenzando con un poco de historia, ya que las conspiraciones se atribuyeron a distintos grupos durante prácticamente la mayor parte de la historia de la humanidad, de la cual tenemos memoria porque los hechos están catalogados en una crónica que nos acerca mucho la presencia de estas agrupaciones en las sombras. Pero como decíamos al comienzo, la realidad es que hay muchas conspiraciones que realmente están a la vista y no somos capaces de vislumbrarlas. Volviendo a un tema histórico, debemos retrotraernos a la Segunda Guerra Mundial. Ya en el curso de la misma, muchas mentes que veían o podían pronosticar el futuro vislumbraban distintas opciones, pero es recién en 1954 que se llevan a una concreción importante, producto de una propuesta de Rockefeller. Se crea un grupo de importantes personalidades agrupadas con la idea, según se publicitaba,
de evitar las guerras en el futuro. Pero estaban hablando de las inmanejables, o sea, ¿Cómo cuáles serían como inmanejables? como las guerras mundiales, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, el número de guerras locales que hubo asciende a números muy importantes, señal de que esas guerras locales o no le interesaban a estos grupos de gente influyente, o en algunos casos podía serle funcional a su política. ¿Cuál fue la idea de la creación de este grupo? Que debemos aclarar, debe su nombre al lugar donde se realizaron las reuniones. Bueno. Quería saber de dónde salía ese enorme, ese tremendamente largo nombre. Hace referencia a un edificio de gran magnitud que pertenece a la corona de Holanda. Mira. Pero que devino prácticamente en un hotel de convenciones, donde anualmente se reúnen entre 120 y 150 personas influyentes de todo el mundo. Y cuando hablamos influyente no se trata solamente del mundo de los negocios. Hay miembros destacados de los organismos de seguridad internacionales. Hay miembros de las cadenas informativas. O sea, todo aquel que en el mundo tiene alguna capacidad de decisión sobre un cierto orden o un cierto espacio y que merece ser considerado en su participación, acude a ese lugar para unificar ideas, que las ideas básicamente fueron, en su momento, velar por los intereses económicos. Estamos hablando de recién finalizada la Segunda Guerra Mundial. Velar por los intereses económicos y de seguridad de Europa y Estados Unidos. Una palabra, podemos decir, que se puede leer entre líneas, que hay que preservar el campo de los negocios. Sobre todas las cosas. Y los negocios se pueden preservar y asegurar no cuando hay una guerra en Namibia o en el Sudán, sino cuando hay una guerra mundial cuyos resultados pueden ser tan imprevisibles que desbaraten todos los fundamentos económicos. Esto es un giro a lo que tradicionalmente los poderosos concebían de la guerra. La guerra era una oportunidad de hacer negocios. El grupo o la familia Rothschild fueron los mejores ejemplos de esto, financiando muchas de las guerras en Europa. Y que cuando quisieron utilizar América, estamos hablando de toda América, no solamente de América del Norte, cuando quisieron también ampliar el campo de operación en América, se dieron cuenta de que no había país que se pudiera oponer militarmente a Estados Unidos.
Entonces, ¿qué mejor que propiciar una guerra interna en Estados Unidos? ¿Esa cuál fue? La guerra de secesión. Ja. Pero, más allá de esto que es, si bien es posible bucear en sus antecedentes, es de muy difícil investigación. Pero la realidad es que esos grupos financieros venían operando desde hacía siglos, porque fueron los que endeudaron a España cuando era la máxima potencia mundial, con préstamos que en España generaron después debacles económicas que solamente pudieron mitigarse con la extracción de las riquezas de las Indias, o sea, de la explotación de las riquezas de América. Pero esto ya es muy, muy atrás. Volvamos a Bilderberger. En esa búsqueda de protección del campo económico y de los negocios, el grupo, o el denominado Club Bilderberger, como dijimos antes, constituido por gente perteneciente a los más diversos campos del poder, debieron ampliar en el año 1974 los objetivos iniciales de conjugar la seguridad y los intereses de Europa y Estados Unidos. Tuvieron que ampliarlo generando lo que se llamó el Tratado Trilateral. Como dijimos antes, en 1974 se integra a Japón a este conjunto operacional que debía participar de un cerco al crecimiento del comunismo, que era la gran amenaza para los intereses de este grupo que hemos mencionado, porque un cambio de sistema tan radical implicaba la destrucción de las bases del capitalismo. Este dato de la inclusión de Japón no es un dato menor, pero sí es muy importante para señalar un hito del año 1974, en el cual se van abriendo nuevas expectativas y oportunidades para acrecentar el poder mundial. Alguien diseñó, para ejemplificar la función de este club, de este grupo, diseñó una pirámide donde en la parte superior, como máximos diseñadores de las políticas a llevarse a cabo, estaban los clanes más poderosos de la economía global, de la economía mundial. Y estamos mencionando a la famosa familia Rothschild que hemos dicho, estamos hablando de Morgan y del grupo Rockefeller. Y por debajo de esa pirámide, pues de ese punto, de ese vértice de la pirámide,
comienzan distintos estamentos que incluyen, primero, la organización de sistemas financieros que estén por encima de los bancos internacionales y de los bancos nacionales. O sea, un control efectivo del flujo de dinero en el mundo, con su capacidad prestataria y de control, por lo tanto, de los estamentos que están por debajo. Estamos hablando de entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, o sea, organizaciones que pudieran de alguna manera supervisar el funcionamiento de los bancos centrales. Por debajo de ese nivel absolutamente financiero, comienzan a aparecer ya organizaciones como las que controlan diversas áreas de la economía, las que controlan las industrias químicas, las que controlan el petróleo, la farmacéutica seguramente también. farmacéutica. Recordando que los Rockefeller son los mayores productores de acetate a nivel mundial, que vino fantástico para lo del SIDA. Debajo de estas, ya este estamento intermedio que estamos mencionando, de agrupación de conglomerados económicos muy importantes a nivel mundial y con una capacidad de capital que supera el de muchas naciones del globo, comienzan a aparecer ya entidades a nivel nacional, como son los bancos centrales de cada país. Pero estamos hablando ya muy lejos de la punta de la pirámide. Estamos muy cercanos a la base. Una base que en su punto final tiene a la gente, la población del mundo, de los seres vivos. Entonces, esta enorme pirámide que contempla muy someramente y muy lejanamente los intereses de la base, está dedicada a fortalecer la parte superior de la pirámide. Esto es un ejemplo gráfico para indicar cómo funciona esto, y que cuando nos hablan de la preservación de la paz y de mantener un sistema social que ampare y albergue a todos, en realidad nos están diciendo que aceptemos encapsularnos dentro de un espacio que controlan entidades que están por encima y fuera de nuestro alcance. Peligrosa la cosa. Para tener en claro cuáles son estos verdaderos objetivos, tendríamos que remitirnos a una declaración verbalizada precisamente por un Rockefeller. En el año 1994, en
una reunión de la Organización de las Naciones Unidas, pero una reunión específica que estaba dedicada al tema de los negocios. Este personaje muy desenfadadamente dijo: estamos a las puertas de un nuevo orden mundial. Lo único que hace falta es instalar en el mundo una gran crisis que obligue a los gobiernos a aceptar el advenimiento de este nuevo orden. Estamos hablando de 1994. ¿Les recuerda algo, esta pregunta a la teleaudiencia, qué puede eso anticipar? ¿No suena al año 2008 como alguna referencia cercana? Eso, o lo que está pasando con la pandemia, en donde te pones a pensar qué capacidad de vaticinio tenía ese señor, o crearon algo para instaurar este orden mundial. No, yo no me extiendo Tanto sobre aquellas cosas de las cuales, aun cuando pueda sospechar, no tengo ninguna prueba. Entonces, en realidad, lo que me interesa puntualizar crudamente es que, por lo menos en el campo de lo económico, el manejo y la creación de una crisis es funcional a los intereses de este pretendido nuevo orden mundial que solo favorece a los poderosos, pero a los muy poderosos sobre todo. Más allá de esto, que es una clara referencia a que hace más de 70 años que están digitando nuestro modelo de vida y nuestra forma de entender la sociedad y el mundo y los seres humanos. Dejar en claro que si tanto nos preocupan las famosas teorías de la conspiración, acá tenemos una muy clara que está a la vista y que publicita su presencia y sus actos y sus proyectos anualmente en un gran hotel de la magnificencia del poder, donde descaradamente le muestran al mundo que pueden hacer lo que desean, cuando lo deseen y de la forma en que lo deseen. Es aterrador, ¿eh? Entonces no nos engañemos. Van a hacer lo imposible para preservar al mundo de la aparición de una tercera guerra mundial. Pero las guerras locales van a seguir existiendo, porque es allí donde se colocan los remanentes no utilizados de los armamentos de las grandes potencias, que son descartados para renovarlos. Porque la renovación es una de las naturalezas del capitalismo. Renovar
es mantener el consumo. Los cambios generan negocios. Entonces, una guerra mundial no es conveniente porque puede cambiar absolutamente las reglas del juego. Pero las guerras locales son funcionales al capitalismo. O por lo menos esta forma de interpretar el capitalismo, no como los economistas desde Adam Smith en adelante podían postular, sino en la forma en que le conviene a los grupos económicos que manejan nuestras posibilidades de vivir en un mundo mejor, que no va a mejorar por sus intereses, pero que sí debemos saber a qué atenernos. Cuando nos mienten en la cara, diciéndonos que para mantener la paz, preservar la paz mundial y asegurar el funcionamiento normal y equilibrado de la sociedad. Por hoy no voy a abundar demasiado en esto, pero les aclaro que tiene realmente mucho campo para explorar y mucho que se puede decir al respecto. Gracias, fue muy claro este avance que diste y esta concientización. Saludamos a Ana María de Leo, que nos está viendo desde Argentina, Carmen Rodríguez y a Berenice B. y a Jacob Suquita, que nos están viendo. Y no se vayan porque en unos minutos continúa Héctor Roca con el Días de Cine en Las Vegas. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este subprograma que se llama We the People. Y de conducción, Héctor Roca por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.